Bueno, aquí estamos en otro programa de La Luz de los Santos Padres, este programa que hacemos por la radio de Tres Capones, la radio municipal de Tres Capones, la provincia de Misiones, y bueno, se transmite también por medio de internet, por medio de su streaming. Y bueno, damos la bienvenida entonces a todos en este nuevo programa del día lunes 3 de noviembre de 2025, ya pasada las 7:30 de la tarde. Bueno, vamos a comenzar como corresponde con una oración. Vamos a rezar para que Dios siempre nos asista, nos ilumine y que este programa sea provechoso nuevamente para el crecimiento de nuestra fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Rey de los cielos, Consolador, Espíritu de la verdad, que estás presente en todas partes y todo lo llenas, tesoro de todo bien, dador de la vida, ven y fija tu morada en nosotros, y purifícanos de toda iniquidad y salva nuestras almas, oh bondadoso. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este programa de La Luz de los Santos Padres es un programa donde tratamos temas de la fe católica, apostólica, ortodoxa. Mi nombre es Pablo Colangelo, yo soy sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa y bueno, me desempeño aquí en Tres Capones, también ayudo en el templo que tenemos en Encarnación de San Nicolás y en nuestra iglesia de San Demetrio, en la colonia de San Isidro en Concepción. Y bueno, justamente este fin de semana vamos a, si Dios lo permite y el tiempo acompaña, vamos a tener el sábado la Santa Liturgia por la fiesta de San Demetrio, ¿no? San Demetrio mega mártir, gran mártir de San Demetrio. Este sábado 8 de noviembre tendremos entonces, si Dios lo permite, allí en su parroquia, la fiesta parroquial. Y si llueve, de todas formas vamos a hacerlo en Tres Capones, ¿eh? No se va a suspender el oficio. Si llueve se hará en Tres Capones y si no se hará allá en San Demetrio. Eso será el sábado a las 8:30 de la mañana, en un lado o en el otro. Por este motivo, entonces el día viernes 7 a las 18 horas tendremos la vigilia pernocturna. Asimismo, el sábado a la tarde también a las 18 horas vigilia pernocturna, porque el domingo tenemos la Santa y Divina Liturgia aquí en el templo del pueblo de Tres Capones, el manto protector de la Madre de Dios. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy con este nuevo programa. Bueno, ahí de fondo ya un poco nos vamos poniendo en tema, porque hoy vamos a tocar un poco cuál era la realidad en aquellos tiempos del cristianismo, en sus orígenes, en el Imperio Romano, Imperio Griego, Imperio Romano, ¿no? Pero tenía su cara griega, su cara latina, y de eso vamos a tratar de hablar hoy, y eso es lo que vamos a compartir, ¿eh? Hoy vamos a hacer un poco de historia. Sé que por ahí para algunos puede ser aburrida, pero es tan importante conocer la historia como conocer la historia de uno mismo, ¿no? Si no conocemos la historia de nuestra, de la humanidad, se complica después nuestro propio presente. Entonces, por eso es que la historia considero que es tan importante para nosotros, ¿eh? Y entonces hoy vamos a hablar un poco de una forma un tanto somera, ¿no? Porque son temas muy, muy largos, pero bueno, se trata de darle se trata de tener, aunque sea un detalle
podamos ir conociendo, no con profundidad, pero sí vamos teniendo un poco de conocimiento sobre esta historia de los orígenes de la Santa Iglesia, ¿no? Porque a veces nos encontramos medios confundidos porque hoy en día tantas denominaciones, tantas expresiones, tantas cosas que cuesta identificar, ¿no? Porque si sabemos que la verdad es una, no puede haber 2, 3, 4 verdades, entonces, ¿dónde se expresa la verdad? Para eso hay que conocer los orígenes. Hay que saber de dónde viene cada iglesia que existe, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a hablar de nuestra iglesia, la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa. ¿Cuál es su origen? Para eso vamos a basarnos en un libro que para mí es un libro de consulta constante. Se llama La Iglesia Ortodoxa del obispo Calisto Wehr, y es muy interesante, ¿no? Y para eso vamos a basarnos entonces en este libro. Y ya, bueno, como decía, nos ponemos un poquito en sintonía y en ambiente. De fondo está sonando una lira, ¿no? Ese instrumento de aquellos tiempos tan antiguo, parecido como es un instrumento de cuerda, muy bonito, ¿no? Entonces comenzamos así. En medio del pueblo hay una capilla subterránea con el acceso encubierto. Dice este relato: cuando venga de visita un cura clandestino, aquí celebrará la liturgia y los otros oficios. Si acaso alguna vez los habitantes se sientan libres de la observación policial, se reúne en la capilla todo el pueblo menos los guardias que quedan fuera para avisar por si llega gente. En otras ocasiones los oficios se celebran por turnos, ¿no? Ahí tenemos un relato que habla de que los oficios se realizaban, oficios religiosos cristianos, en un momento determinado. Ahora vamos a ampliar un poco de la historia, ahora veremos de cuándo estamos hablando. Se realizaban en la clandestinidad, estaban prohibidos. El otro relato dice: la misa de Pascua fue celebrada en un apartamento de una institución oficial del Estado. Solo se les admitía a los que llevaban un permiso especial, como el que yo había obtenido para mí y para mi pequeña hija. Asistieron unas 30 personas, incluidos unos conocidos míos. Un cura viejo celebró la misa que no se olvidará jamás. Cristo resucitó. Cantamos suavemente pero llenos de alegría. No, otra misa prohibida, ¿no? Y sigue diciendo: la alegría que sentí en esa misa de la iglesia de las catacumbas me sigue dando fuerza para la vida desde entonces hasta hoy. Aquí tenemos dos relatos de la vida de la iglesia, en este caso en Rusia, un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, pero con pocas alteraciones. Se podría sin dificultad interpretar como cuentos de la historia del culto cristiano bajo los emperadores de Nerón o Diocleciano, ¿no? Aquellos principios, estamos hablando siglo III, 200 y pico, ¿no? Hace una comparación entre estos dos relatos que ocurrieron más o menos 1940. Es una comparación del escenario vivido
con lo que sucedía en el año 200 y pico, casi 300, bajo los emperadores Nerón y Diocleciano. Dan testimonio del curso cíclico recorrido por el cristianismo a lo largo de 19 siglos de su historia, ¿no? O sea, aquí vemos que hay como un ciclo que se repite, recorrido por todo el cristianismo a través de su historia. Los cristianos hoy en día, mucho más que la generación de sus abuelos, tienen muchos puntos en común con la iglesia primitiva, ¿no? Acá dice el autor, este obispo, que los cristianos de hoy en día tienen mucho más en común con las generaciones de la iglesia primitiva que la que tuvieron sus propios abuelos. Porque el cristianismo nació como la religión de una minoría dentro de una sociedad cuya mayoría no era cristiana. Y se está volviendo a la misma situación, ¿no? Esto dice acertadamente el arzobispo, de que se va volviendo a esa misma situación, donde esa iglesia cristiana nace como religión de una minoría dentro de una sociedad cuya mayoría no era cristiana. Y se está volviendo hoy a la misma situación, dice. La iglesia cristiana de los primeros tiempos no estaba unida al Estado, ¿no? La iglesia no estaba unida al gobierno. Y hoy en día, en un país detrás de otro, esta alianza que se había forjado a través de los años entre la iglesia y el Estado se ha ido rompiendo. O sea, volvemos a esa misma situación, ¿no? Esos estados ya desligados del cristianismo. Uno tras otro se van rompiendo esas ligazones. En el principio el cristianismo se trataba de una religión ilícita. Era una religión prohibida. Era víctima de persecuciones gubernamentales. Y hoy en día la persecución vuelve a formar parte de la experiencia cristiana. Y dice aquí el autor que es posible que hayan muerto martirizados más cristianos durante el periodo de 30 años, entre 1918 y 1948, repito, entre 1918 y 1948, que durante los 3 primeros siglos después de la crucifixión de Cristo, ¿no? O sea, en el siglo XX es probable que hayan muerto más cristianos, dice, que los que murieron inclusive en esos momentos de muchas persecuciones de los primeros 300 años del cristianismo. Los miembros de la Iglesia Ortodoxa, más que nadie, han podido vivir y atestiguar estas realidades, puesto que la gran mayoría de ellos, o sea, de los cristianos ortodoxos, han tenido que soportar el anticristianismo de los regímenes comunistas. O sea, los regímenes comunistas fueron totalmente enemigos del cristianismo, ¿no? Justo ayer leía que en Albania, por 1967 creo que era, su gobernante había declarado: este es el primer estado verdaderamente ateo. La persecución era enorme de la fe. No solo en Albania, que era ortodoxa, se perseguía a los ortodoxos, sino a los católicos romanos y también inclusive hasta los musulmanes. Entonces, esta primera fase de la historia cristiana, que transcurrió entre el día de Pentecostés, ustedes saben que el día de Pentecostés es el día número 50 después que Cristo resucitó, ¿no? Cristo resucita a los 50 días
ocurre Pentecostés, que es cuando desciende el Espíritu Santo sobre los apóstoles y quienes estaban reunidos con ellos. Esta primera fase de la historia, dice, entre ese suceso y la conversión de Constantino fue un emperador principios del siglo IV, ¿no? Estamos hablando 300 años en este periodo. Resulta que es especialmente relevante para la ortodoxia contemporánea, o sea, la ortodoxia que vivimos hoy. Dice el libro de los Hechos, haciendo mención a este suceso de Pentecostés, el libro de los Hechos que está en la Biblia: se produjo de repente un ruido del cielo como de viento impetuoso que pasa, que llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron como lenguas de fuego, que se dividían y se posaban sobre cada uno de ellos. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. No, ahí está relatando este suceso de Pentecostés. Así comenzó la historia de la iglesia cristiana, con el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles en Jerusalén durante la fiesta de Pentecostés. Ese mismo día, al predicar el apóstol Pedro el Evangelio, ese mismo día, 3.000 hombres y mujeres fueron bautizados y se forma la primera comunidad cristiana en Jerusalén. No 10, 20 personas. 3.000 personas, tras ese discurso y por la fuerza que tenía el discurso de San Pedro, por la acción del Espíritu Santo, 3.000 personas fueron bautizadas ese día y conformaron la primera comunidad cristiana. En poco tiempo, los miembros de la iglesia de Jerusalén se vieron esparcidos tras la persecución que empezó tras el apedreamiento de San Esteban. ¿Sí? Eso también está en el libro de los Hechos. Cuando San Esteban es apedreado y muerto, esa comunidad que se había formado se esparce, porque empieza a ser perseguida. Cristo había dicho, y lo leemos en el Evangelio de Mateo: id, pues, y haced discípulos míos todos los pueblos. Estas comunidades, obedientes a esta orden, predicaban en cada sitio a donde llegaban. Primero predicaban a los judíos y poco tiempo más tarde a las naciones también. Algunas historias de estos viajes apostólicos vienen contadas en el libro de los Hechos, que fue escrito por San Lucas. Otras historias de estos viajes apostólicos quedaron conservadas en la tradición de la Iglesia. Con el paso de una temporada asombrosamente corta, pequeñas comunidades cristianas iban brotando en todos los centros importantes del Imperio Romano. Incluso en algunas localidades más allá de las fronteras imperiales, ¿no? Ahí el cristianismo, esas comunidades empezaban a crecer rápidamente. Brotaban en todos los centros importantes de ese imperio romano. El imperio en el que los misioneros cristianos se trasladaban era un imperio de ciudades, sobre todo en la zona más oriental, no tanto la occidental, la más oriental. Esto influyó en el sistema administrativo de la iglesia primitiva, ¿no? O sea, como era un imperio de ciudades y se iban formando comunidades, esto influye justamente en la administración de la iglesia primitiva. Imagínense, esas comunidades crecientes no podían quedar desorganizadas. Debían
autogobernarse, debían administrarse. Había que buscarle un orden. Y esa influencia de las ciudades afectó a la iglesia primitiva. La entidad básica consistía en la comunidad de cada ciudad bajo la dirección de su obispo. Bueno, repito, la comunidad básica, la entidad básica, cada comunidad pequeña de cada ciudad estaba bajo la dirección de su obispo. Cada comunidad, un obispo. Esos obispos tenían asistentes, que eran justamente los presbíteros, los sacerdotes, y también los diáconos. Y después había un entorno rural, ¿no? El campo, alrededor de la ciudad, que también había iglesias. Pero al ser comunidades más pequeñas, dependía de la iglesia urbana, de la iglesia de la ciudad. En lo administrativo estamos hablando, en el orden administrativo. Este sistema tripartito, 3 partes, de obispos, sacerdotes y diáconos, ya se había establecido a fines del primer siglo en algunas partes, ¿no? O sea, ya en los inicios primerísimos del cristianismo, ya esta administración o esta forma de sacerdocio tripartito de 3 partes, obispos, sacerdotes y diáconos, ya existía desde el primer siglo. Tal es así que hay testimonios escritos, como son las cartas que escribió San Ignacio, obispo de Antioquía, mientras él viajaba rumbo a Roma, iba al martirio, ¿no? Iba a ser martirizado, pero él, mientras iba, escribía unas cartas a las comunidades, y eso perduró hasta el día de hoy. Entonces son una gran fuente de información y de conocimiento para nosotros. Y allí San Ignacio de Antioquía subrayó 2 elementos que eran particulares de cada comunidad. 2 elementos fundamentales: el obispo y la Eucaristía. Para San Ignacio, la iglesia había de ser jerárquica y sacramental. ¿Sí? O sea, la composición de la iglesia debía ser jerárquica y sacramental. El obispo en cada iglesia escribía que preside en nombre de Dios, no en el lugar, ¿no? Sino en nombre de Dios, preside. Que nadie tome, decía San Ignacio, iniciativas relacionadas con la iglesia sin consultar al obispo, ¿no? O sea, ya en los primerísimos tiempos vemos como ese era el orden establecido. Que nadie tome iniciativas relacionadas con la iglesia sin consultar al obispo. Y dijo, donde quiera que esté el obispo, ahí debe estar la gente. Al igual que donde quiera que esté Jesucristo, ahí estará la iglesia católica. Católica se refiere a universal. Imagínense, primeros tiempos no existían distintas denominaciones. Era en su nacimiento, ¿no? La iglesia. La tarea principal y característica del obispo es celebrar la Eucaristía. Seguía diciendo, ¿no? Aquí San Ignacio de Antioquía. Y sigue siendo hoy esa la tarea principal del obispo, es celebrar la Eucaristía, que es la medicina de la inmortalidad. Hoy en día se suele pensar en la iglesia como una organización mundial, ¿no? O sea, nosotros muchas veces tenemos ese concepto. Cuando pensamos en iglesia, se piensa como algo muy grande, una organización mundial, en las que las comunidades locales, individuales,
forman parte de una entidad más grande. O sea, hoy el concepto general, no digo que sea el concepto correcto, sino el concepto general, cuando se piensa en la iglesia, se piensa como una organización mundial en la cual las comunidades locales, individuales, o sea, cada comunidad, por ejemplo, aquí Tres Capones, después tenés, no sé, va a haber otra. Bueno, tenemos la comunidad de Tres Capones, comunidad de Encarnación San Nicolás, la comunidad de Buenos Aires, esas son las comunidades locales, ¿no? Se tiene la idea de que forman parte de esta entidad más grande. Pero San Ignacio no veía de esa forma la iglesia. Para San Ignacio, la comunidad local es la iglesia. Para él, la iglesia es una sociedad eucarística. O sea, es una sociedad en torno de la Eucaristía, que únicamente logra realizar su verdadero potencial al celebrar la Cena del Señor, cuando recibe su cuerpo y su sangre en el sacramento. O sea, la iglesia completa se puede ver en cada comunidad donde se celebra la Eucaristía. La Eucaristía, sin embargo, solamente se puede celebrar a nivel local, en cada comunidad particular que se congrega alrededor del obispo. Y lo que es más, en cada celebración local de la Eucaristía se encuentra presente Cristo entero, no una parte de él. O sea, aquí en Tres Capones celebramos la Eucaristía, el sacerdote, por autorización del obispo, celebra la Eucaristía y Cristo se hace presente en forma entera, no una parte de Cristo. Y eso le da entidad como iglesia completa. Por lo tanto, cada comunidad local, al celebrar la Eucaristía domingo tras domingo, constituye la iglesia plena y entera. O sea, la iglesia ortodoxa sigue manteniendo esa imagen o ese concepto inicial de San Ignacio de Antioquía, por ejemplo, que ve en cada comunidad local a la iglesia misma, donde se celebra la Eucaristía. Otro santo de los primeros tiempos, también Cipriano, otro mártir. Según Cipriano, todos los obispos comparten el mismo episcopado, pero de tal manera de que cada uno de ellos posee no una parte, sino la entereza de él. ¿Qué quiere decir? San Cipriano dice que todos los obispos comparten el mismo episcopado. Son iguales en dignidad, todos. Se lo llame patriarca, metropolitano. Son todos obispos. Y todos comparten el mismo episcopado. Pero en sí mismo cada uno inclusive tiene la entereza del episcopado. Fueron muchos otros, además de San Ignacio y San Cipriano, los que durante los 3 primeros siglos de la historia de la Iglesia terminaron su vida martirizados, ¿no? Entregados por muertos en nombre de Cristo, por defender la fe. Cónstese que las persecuciones no solían ser extensas ni en su alcance espacial ni en duración temporal, ¿no? O sea, las persecuciones no eran de mucho tiempo, ni eran de territorios enormes, pero era constante. Pero a pesar de que estamos hablando de esos primeros
300 años, ¿no? Donde todavía el cristianismo no era reconocido como una religión oficial, una religión permitida. Había cierta tolerancia, a pesar de que durante largas temporadas las autoridades romanas trataban al movimiento cristiano con mucha tolerancia. Sí, había temporadas largas, en esos 300 años, hubo temporadas largas que las autoridades romanas, por más que no eran cristianas, había una tolerancia hacia el cristianismo. Pero en ciertos momentos la persecución estaba presente como una posibilidad amenazante, ¿no? Ahí latente. Porque siempre sucedía que por periodos cortos aparecían las persecuciones. Los cristianos sabían que en cualquier momento esa amenaza se podía convertir en una realidad. Bueno, y hoy no estamos lejos de eso. Vemos en distintas partes del mundo cómo los cristianos están siendo verdaderamente martirizados, como sucede en Nigeria, por ejemplo. El martirio, entonces, en esos primeros 3 siglos ocupaba un lugar central en el pensamiento espiritual de los cristianos primitivos. ¿No? Imagínense ustedes que nosotros viviríamos pensando continuamente que podríamos ser martirizados en cualquier momento. Pero esto no era algo solo de esos primeros 300 años, como dijimos antes. Esto ha sucedido en el siglo XX bajo los gobiernos comunistas en demasía. Más tarde, después de que en esos 300 años, cuando la iglesia se fue estableciendo, ya no se la perseguía. El concepto del martirio no creamos que desapareció, sino que se transformó. La vida monástica, por ejemplo, repito, el concepto del martirio no desapareció en ese tiempo, sino que se transformó el concepto de martirio. La vida monástica, por ejemplo, fue considerada por muchos escritores griegos como equivalente al martirio. Y también se encuentra lo mismo en Occidente. En Occidente también se encuentra esa idea de la vida monacal, monástica, como un martirio. Por ejemplo, en un texto celta del siglo VII, o sea, años 600 y pico, estamos hablando del lado occidental, compara la vida monástica con el camino del martirio. Dice este texto del siglo VI, dice así: son 3 las variedades de martirios que son la cruz del hombre. Un texto del siglo VII, celta. Son 3 las variedades del martirio que son la cruz del hombre. Dice el martirio blanco, el verde y el rojo. Sigue diciendo este texto: el martirio blanco requiere que el hombre abandone todos sus amores por el amor de Dios. Martirio blanco. Abandonar todos sus amores por el amor de Dios. El martirio verde consiste en lo siguiente: que por medio de ayunos y labores el hombre se libre de sus malos deseos, o que sufra en penitencia y arrepentimiento. Es el otro martirio, el verde.
Por último, este texto sigue diciendo: el martirio rojo consiste en soportar la cruz o la muerte por amor a Cristo. ¿No? Fíjense qué interesante este documento de los años 600. Una verdadera joya, ¿no? En la historia de la ortodoxia han sido muchas las ocasiones en la cual hubo un martirio rojo, ¿no? Como hablábamos recién, cuando consiste en soportar la cruz o la muerte por el amor de Cristo. Pero en toda la historia ha predominado lo que aquí se nombra como martirio verde o blanco, ¿no? Cuando el ser humano, el blanco es cuando el hombre tiene que negarse a sí mismo, abandona todos sus amores por el amor de Dios. Y el verde consiste, como decía antes, en ayunos y labores para que el hombre se pueda liberar de malos deseos o que sufran penitencias y arrepentimientos, ¿no? Pero sobre todo también ha habido ocasiones, sobre todo en el siglo presente, o mejor dicho ya en el pasado, en el siglo XX, en que los cristianos, tanto ortodoxos como no ortodoxos, y ocurre también en el siglo XXI, han recibido el llamamiento al martirio de la sangre, ¿no? El martirio rojo. Resulta natural que los obispos, quienes compartían un solo episcopado, como decía San Cipriano, se reunieran para discutir los problemas comunes, ¿no? Imagínense esa organización primera, que ya hablamos de los primeros tiempos, esa organización tripartita, donde el sacerdocio se divide en obispado, presbíteros y diáconos. Ya cada comunidad tenía sus obispos y estas organizaciones determinadas. Entonces era natural que los obispos se tengan que reunir para resolver problemas comunes, ¿no? Se reunían, decían, bueno, nosotros tenemos acá este problema, ustedes cómo les pasa ahí. Entonces intercambiaban experiencias para buscar soluciones. Esas reuniones de obispos es algo natural. La ortodoxia siempre ha prestado importancia al papel que deben tomar estos concilios en la vida de la Iglesia, ¿no? Esas reuniones son los concilios. Vamos a conciliar. ¿Qué es cuando conciliamos? Nos ponemos de acuerdo, ¿no? Cuando nosotros hay un inconveniente y decimos, bueno, vamos a conciliar, vamos a reunirnos, vamos a charlar y vamos a llegar a un acuerdo. Y ahí viene la palabra conciliar, de los concilios. O los concilios toman su nombre justamente de esta actitud, de reunirse para ponerse de acuerdo. Y esta idea siempre fue muy presente en la iglesia primitiva, esa idea conciliar. Esta idea mantiene que el concilio es el instrumento principal elegido por Dios para dirigir a su pueblo. Y se cree, como en los primeros tiempos, se sigue entendiendo en la Iglesia ortodoxa que la Iglesia es por naturaleza una Iglesia conciliar. Una Iglesia no de una persona, sino de la reunión de estas personas clericales que están al gobierno de la Iglesia en cada comunidad, donde se reúnen para ponerse de acuerdo. Esa idea conciliar se entiende que es el instrumento escogido por Dios para dirigir a su pueblo. En la Iglesia no existe la dictadura, no existe el individualismo, sino que existe la armonía y la unanimidad. Los creyentes permanecen libres sin ser aislados, vinculados, o sea,
relacionados en el amor, en la fe y en la comunión sacramental. Repito, esto es importante. En la Iglesia no existe la dictadura. No hay un dictador. No hay uno que gobierne y diga, no, esto es así porque yo digo que es así. No, es conciliar. Nos ponemos de acuerdo. Llegamos a este acuerdo. Porque entendemos que por la asistencia del Espíritu Santo que viene en la Iglesia, podemos determinar esto, dicen quienes conforman ese concilio. Entonces no es dictatorial, tampoco es individual, es conciliar. Y entonces se vive en armonía y en unanimidad. Y los fieles, dentro de esta organización no digo como institución, sino como sistema organizativo, están libres, pero no están aislados, están vinculados entre sí. Por cuestiones muy importantes. El amor, la misma fe, el amor debe prevalecer y prevalece. Compartimos la misma fe y fundamental la comunión sacramental. Todos comemos y bebemos del mismo cáliz. Cuando todos comulgamos, consumimos el cuerpo y la sangre de Cristo, y por cada uno de nosotros circula dentro nuestro, acabamos de beber la sangre de Cristo, circula la sangre de Cristo, y eso nos hermana sacramentalmente, nos hace miembros del mismo cuerpo. ¿Se entiende? Bueno, estamos aquí por la radio de Tres Capones, estamos con este programa de la luz de los Santos Padres, donde estamos tocando este tema de la historia, de los orígenes de la Iglesia, y más adelante vamos a hablar sobre un acontecimiento que fue muy importante dentro de la Iglesia, que es el cisma, el gran cisma, que es esa separación que ocurre dentro de esta Iglesia primitiva. Ese gran cisma entre el Occidente y el Oriente, entre lo que se conoce como la Iglesia ortodoxa y la Iglesia latina o romana. Entonces la idea es meternos un poco en eso, pero no sé cómo vamos a estar con los tiempos, porque, o sea, tiempo hay, pero la atención también va decayendo, ¿no? Bueno, quería compartir con ustedes, como estamos en este mundo, hoy este mundo romano, esto ocurre todo en este imperio romano, quería compartir con ustedes una música que no es religiosa, pero lindo compartirlo porque es una música típica del imperio romano, ¿no? De aquella época. Así que vamos a escuchar esto. A ver, aquí vamos. He visto mucho del resto del mundo. Es brutal, cruel y oscuro. Roma es la luz. Y nunca has estado ahí. Existió un sueño llamado Roma. Era solo un suspiro. Nada más que un suspiro. Y se desvanecía. Era tan frágil. Y temo que no sobrevivirá al invierno.
Bueno, aquí estamos por la radio municipal de Tres Capones con el programa de la luz de los Santos Padres, ¿sí? Este programa donde tratamos temas de la Santa Fe, católica, apostólica, ortodoxa, y hoy estamos hablando de historia. Estamos con la historia. Tema apasionante, pero bueno, requiere a veces mucha atención. Quería compartir con ustedes, tengo acá, ahí está. Hay un canto, cuando se realiza un responso por los difuntos, se llama Vichnaya Pamiat, con perdón por la pronunciación, significa memoria eterna. Cuando una persona al final del oficio se pide al Señor que tenga memoria eterna de esta persona. Y para eso se canta este canto que repite memoria eterna en eslavo y en español. En este caso es una grabación casera, una grabación realizada hace poquito, en octubre, en nuestro templo de Tres Capones, y eso es lo que por ahí le da ese condimento especial para nosotros, de que es una grabación casera con un celular, mientras sobre el final se cantaba este canto y queríamos compartir con ustedes, ¿no? Entonces, por ahí no es la mejor grabación, pero tiene ese condimento que es propio, es algo, y aparte del oficio mismo, no es una grabación en un estudio, sino en el templo, en el oficio. En este caso se canta 3 veces en eslavo, Vichnaya Pamiat, y luego memoria eterna. Primero, bueno, la invocación del sacerdote por las personas que se canta esto. Así que comparto con ustedes después de esta explicación. Altos difuntos siervos, nuevo presentado Manuel, y los siempre recordados, arcipreste Atanasio, María Elena, Ana, Norma, Julio, yo Bueno, ahí escuchábamos entonces Eterna Memoria, en esta grabación, como decía, grabación casera, pero con mucho valor porque estábamos rezando, no es solo una grabación. Bueno, seguimos con este tema de
los inicios del cristianismo en este imperio romano, ¿no? Donde se iba formando las comunidades cristianas de aquel momento. Perdón, tenía un problemita con el audio. Decía donde se iban formando las comunidades cristianas de ese momento y donde se habían formado inevitablemente algo natural. Si hay un obispo aquí, un obispo allá, otro en otra ciudad, otro en otra ciudad y demás, en cada comunidad aparecían problemáticas distintas y entonces se reunían para charlarlo y comentar experiencias. Esto es correcto, esto no es correcto, ponerse de acuerdo, conciliar ante ciertos inconvenientes. Y ese espíritu conciliar, ese espíritu de acuerdo, empezó a ser la forma de gobierno dentro de la iglesia. No basado en una persona, sino en ese espíritu conciliar. Esto se daba en este ambiente romano, ¿no? Bien, entonces en la práctica, a través de los concilios, se implementa este concepto de armonía y de libre unanimidad. En un concilio de verdad, ninguno de los miembros debe imponer su propia voluntad a los demás, sino que cada cual le consulta a los otros de manera que se llegue a un entendimiento común. El concilio es la encarnación viva de la esencia de la iglesia, ¿no? Es en forma viva, en forma real, es la esencia de la iglesia. El primero de los concilios, justamente de la historia cristiana, viene descrito en el libro de los Hechos, en la Biblia. Se realizó en Jerusalén cuando los apóstoles se reunieron para resolver hasta qué punto los que se convertían al cristianismo y venían de pueblos que no eran judíos, se debía resolver hasta qué punto ellos debían observar la ley de los judíos, la ley de Moisés. Al concluir su decisión, los apóstoles hicieron una declaración en este concilio, que en otras circunstancias esa declaración podría parecer un poco presuntuosa, ¿no? Un poco orgullosa, pero no, porque es una realidad. ¿Qué dice? Y esto está en el libro de los Hechos. Dice, una vez que ellos determinaron de que en realidad no debían atarse a los preceptos de la ley mosaica, ellos dicen, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Así comienza, ¿no? El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Fíjense cuál es la esencia del concilio. Es la unión de la iglesia iluminada y asistida por el Espíritu Santo. Los concilios posteriores, entonces, a este, se atrevieron a expresarse con esa misma confianza. Un individuo aislado no se atrevería a pronunciar las palabras "nos ha parecido a mí y al Espíritu Santo". Sería algo muy orgulloso, muy presuntuoso. Lógicamente que no. Pero en el concilio, en esta unión de todos los hermanos de la fe, asistidos por el Espíritu Santo, ellos hacían esta declaración.
Pero al estar reunidos en el concilio, los miembros de la Iglesia tienen derecho a afirmar una autoridad entre todos que ninguno de ellos posee a nivel individual, ¿no? Esa autoridad conciliar de todos no es la autoridad individual de cada uno, no. Cada uno no puede decir, no, porque yo soy el obispo, no sé, de Buenos Aires, entonces determino que esto es así. No. Nunca fue el espíritu de la iglesia primitiva. Al haber reunido a todos los líderes de la iglesia, el concilio de Jerusalén, el que acabo de decir que fue el primero, el de los apóstoles, fue un fenómeno excepcional, ¿no? Porque reunió a todos los gobernantes de la iglesia. Pudo ser reunidos todos en Jerusalén. No eran tantos, ¿no? Porque era esa iglesia súper primitiva que era la de los propios apóstoles. Entonces se pudieron reunir todos. Pero esta reunión de todos no se podría repetir hasta casi 300 años después, cuando se convocó el concilio de Nicea, que fue lo que se conoce como el primer concilio ecuménico. Tenemos el primer concilio, el apostólico, que es el que ocurrió en Jerusalén, que acabamos de hablar, y después los posteriores concilios ecuménicos. El primero de ellos ocurre recién en el año 325. Ecuménico es, ¿no?, de toda la iglesia. Después, anteriormente, claro, hubo concilios locales donde unas porciones se iban reuniendo para tocar temas más locales, pero como hasta ese momento la iglesia no tenía plena libertad, era prácticamente imposible lograr esos concilios, esas reuniones de toda la iglesia. Recién se pudo lograr en el año 325. Entonces aquí vemos los orígenes. Después podemos, y quisiera meterme un poco en lo que se conoce como esta problemática que continúa hasta el día de hoy, que es el alejamiento de los cristianos de Occidente de los cristianos del Oriente. Pero antes quiero recordarles mi número de teléfono es el 3758 51 36 13. Repito, 3758 51 36 13. Y pueden enviar un mensaje si desean por WhatsApp y comentamos aquí. Mando saludo al diácono Esteban, que está escuchando el programa y le parece un tema muy interesante, lo cual comparto también y agradezco el comentario. También a mi mamá, que me está escuchando de Buenos Aires a través de internet, como muchas otras personas pueden hacerlo, Así que pueden enviar, si quieren, su mensajito, a ver qué les parece, si les parece que está bien, si se entiende, si es muy pesado el tema. Pero bueno, puede ser un poco pesado por ahí para que hable yo solo. Sería lindo poder intercambiar un poco del tema, pero bueno, es lo que tenemos por ahora. Me dicen que se escuchaba muy lindo el canto que pasamos antes de Memoria Eterna. Bueno, bárbaro. Gracias por avisar, porque bueno, a veces uno no sabe cómo sale del otro lado. Ahora sí, nos metemos en este gran cisma. Un día de verano del año 1054. Escuchen esto porque es interesante, ¿no? Dato histórico interesante. Decía que un día de verano del año 1054, por la tarde, cuando estaba a punto de celebrarse un oficio en la iglesia
de Santa Sofía, o Santa Sabiduría, en Constantinopla, ese inmenso templo que todavía existe, lamentablemente cayó en manos de los musulmanes y hoy es una mezquita, pero todavía sigue en pie. En ese mismo templo, en el año 1054, una tarde de verano, mucho calor en Constantinopla, ya estaba a punto de celebrarse un oficio y un cardenal venido de la antigua Roma, del lado occidental, y dos otros legados del Papa entraron en el templo de Santa Sofía y se dirigieron al santuario, o sea, al altar. No venían a rezar, depositaron allí una bula de excomunión sobre el altar mayor y se marcharon de nuevo. Al salir por la puerta del oeste, el cardenal sacudió el polvo de sus pies y dijo: que Dios lo vea y lo juzgue. Un diácono que servía en este templo salió corriendo detrás de él y le suplicó con angustia que revocara aquella bula. Cardenal Humberto no quiso y ahí cayó la excomunión tirada por la calle. Un hecho real del año 1054, ese año que cuando uno busca en internet Gran Cisma va a poner como fecha de separación de la Iglesia de Occidente y del Oriente, la Iglesia Ortodoxa de la Católica Romana, año 1054. Este acontecimiento es el que se suele tomar como marca del comienzo de este gran cisma entre el Oriente Ortodoxo y el Occidente Latino. Pero el cisma, como ya suelen reconocer los historiadores, no fue en realidad un suceso al que se le puede atribuir una fecha exacta de comienzo. Es un suceso que se le pone como fecha 1054 por este acontecimiento. Pero no podemos decir que el cisma comienza exactamente ese año. Porque fue algo que se fue desenvolviendo, fue un proceso que se fue desenvolviendo poco a poco, como consecuencia de un proceso largo y complicado, iniciado mucho antes de ese siglo XI, de ese 1054, que no se llevó a cabo hasta bastante tiempo después. O sea, ¿sí? Es un proceso que empezó antes del 1054, siglos antes, no años, siglos. Y se llevó a cabo bastante tiempo después. Fueron muchas las influencias que contribuyeron a este proceso largo y complicado en su transcurso. Hubo muchas influencias, no es una cosa o dos. El cisma, esta separación, fue condicionada por cuestiones de distinta índole, culturales, por cuestiones políticas, por cuestiones económicas. Pero la causa fundamental no era ninguna de estas. La causa fundamental es una causa teológica. En el análisis final, Occidente y Oriente se pelearon por asuntos de doctrina, concretamente por dos asuntos.
los derechos reclamados por el papado y por lo que se conoce como el filioque, que más adelante vamos a detallar un poco. Pero antes de examinar estas consecuencias o estas diferencias, vamos un poco más atrás. Cuando el apóstol Pablo y los otros apóstoles viajaban por el mundo del Imperio Romano, ese mundo mediterráneo, se trasladaban dentro de una entidad política y cultural que estaba estrechamente unida. O sea, ese Imperio Romano era una entidad política y cultural unida. En aquella época de los apóstoles. Ese imperio abarcaba una gran diversidad de distintos grupos étnicos, que muchas veces tenían sus propios idiomas o sus propios dialectos. ¿No? O sea, es verdad que había diversidad de grupos étnicos, con idiomas y dialectos, pero todos eran gobernados por un solo emperador. Y había una civilización, conocida como greco-romana, de bastante amplitud compartida por toda la gente culta y educada del imperio. En casi todas partes de ese imperio, en aquella época del apóstol Pablo y los otros apóstoles, se entendía tanto el griego como el latín. Mucha gente hablaba estos dos idiomas, lo cual sirvió de gran apoyo a la iglesia naciente en su labor misionera, ¿no? Esta era una ventaja para este apoyo naciente de esta iglesia misionera, esta iglesia que iba a misionar, a convertir, a darse a conocer. Pero en los siglos siguientes, la unidad del mundo mediterráneo fue desapareciendo esta unidad. Esta unidad política y cultural empieza a disgregarse. En el siglo V, o sea, ya estábamos hablando del siglo I, de los apóstoles Pedro, Pablo y los demás apóstoles. Ahora decimos que en el siglo V, 400 años después, llegan las invasiones de los bárbaros. Después, en el siglo VI, en el siglo VII, tanto Occidente como el Oriente resultaron todavía más aislados el uno del otro. Se aislaban cada vez más uno del otro. Nuevas invasiones ahora de los bávaros y de los eslavos que penetraban en las penínsulas balcánicas, ¿no? Este imperio que había en sus inicios mantenido una unidad política y cultural empieza a ser invadido por distintos sectores y eso empieza a romper esa unidad. Y esto influye en la vida de la iglesia también. Sucede que ya hablamos del siglo VIII, años 700 y pico. Hay que ponerse, ¿no?, en el contexto histórico, de cómo venían sucediendo las cosas. Lo que les conté al principio, esa excomunión, esa fecha que se pone como separación es 1054, ¿no? Siglo XI. Ahora hablamos del siglo VIII. Vamos tocando para entender cómo llegamos a eso. Siglo VIII, en el año 754,
había un papa que se llamaba Esteban, que ustedes imaginen, él estaba en la Roma antigua, del lado, en Italia, ¿no? El lado occidental, y se veía falto de ayuda de parte de Bizancio por todas estas distintas invasiones que fueron recibiendo los pueblos. Él se veía acosado por los francos, que eran pueblos, podemos decir, bárbaros, que fueron llegando. Tenía que luchar con esta realidad. Entonces el Papa Esteban, dice el escritor, torna la mirada hacia el norte, y en el 754 visita al rey de los francos. Se va a ver al rey de esos invasores, podemos decir, que era Pepín. Me parece nombre de un cómics, o de un cuento, o un dibujito de niños, ¿no? Este rey de los francos, Pepín, es visitado en el año 754 por el Papa Esteban. Y aquí que la primera etapa en lo que llegaría a ser un cambio decisivo en la orientación en cuanto al papado, ¿no? El Papa hasta ese momento era un patriarca más de esta administración, como contaba antes, de la Iglesia. Era un obispo. Cumplía una función de patriarca en lo administrativo, pero era un obispo, igual que los demás patriarcas, como el que estaba en la Antioquía, el de Jerusalén, distintas partes del mundo. Pero él era el único que estaba en el occidente, en cierto modo. Entonces se encontraba relativamente solo y cercado por estas invasiones bárbaras. Hasta aquel entonces Roma había siempre formado parte, en algún sentido, de el mundo bizantino, ese mundo podemos decir, oriental, del resto de la Iglesia. Pero ahora empezó a pasar cada vez más y estaba cada vez más bajo la influencia de los francos. Aunque los efectos de esta nueva orientación que empieza a tomar el obispado romano se notan recién a mediados del siglo IX. Siglo XI, perdón. ¿No? Ahí es donde más se nota, por eso hablamos, el año 1054 es el siglo XI. La visita del Papa Esteban, como contaba recién, a la corte del rey Pepín, que era el rey de los francos, fue seguida medio siglo después, o sea, 50 años después, un acontecimiento mucho más sensacional. Otro papa que se llamaba Leo III, en un momento de la Navidad del año 800, corona al rey de los francos, que ahora era Carlos el Grande, más conocido como Carlomagno, era el rey de los francos, lo corona como emperador. ¿No? Aquí entonces se empieza a generar un problema político. Un obispo de Roma corona a un rey, siendo que había un rey en Bizancio, que era el rey de los romanos, era el emperador de los romanos. Y aquí el Papa Leo III corona a Carlomagno, que era rey de los francos, como emperador del Imperio Romano. Entonces, aquí se empieza, en cierto modo, se crea como un imperio romano en el oeste, en el lado occidental, que empieza a convivir paralelamente con el imperio bizantino, el imperio del este. Y esto, en lugar de unir, empieza
a separar aún más. La situación además se fue dificultando gracias a un problema lingüístico, un problema de entendimiento por la lengua que se hablaba. Ya se había acabado esa época de los apóstoles donde mucha gente hablaba ambos idiomas, tanto el latín como el griego. Ya para estos tiempos ya la gente no hablaba ambos idiomas. Mucho antes, en el año 450, eran pocos los que vivían en la Europa occidental, o sea, del lado romano, del papado romano, podemos decir, aunque todavía no estaba dividido a la iglesia, en el 450, eran pocos los que vivían en la Europa occidental que sabían leer griego. Después del año 600, a pesar de que Bizancio todavía llevaba el nombre del Imperio Romano, todavía Bizancio era la capital del Imperio Romano, de todo el imperio, tanto occidental como oriental, un único imperio. Ya después del año 600, era muy raro que un bizantino hablase latín, cosa que antes sí sucedía, que era el idioma de los romanos. Fotio, que luego fue patriarca de Constantinopla, uno de los más eruditos, o sea, más preparados, intelectuales, y letrado, uno de los más preparados del siglo IX, estamos hablando año 800. Él era una de las personas mejor preparadas y vivía del lado oriental, del lado de los ortodoxos. Él no entendía latín, como sí sucedía cuando los apóstoles salían a predicar en esos primeros tiempos. También había otro erudito, o sea, otra persona preparada intelectualmente, que era griego, del siglo XI. Ya hablamos de la época del cisma, ¿no? Año 1000. Tenía escasos conocimientos de la literatura latina, ¿no? Una persona muy preparada que vivía del lado de los ortodoxos, podemos decir, del lado griego, que tenía tan escasos conocimientos de la literatura latina que confundía entre el César y Cicerón. Como entonces ya ellos no tenían las mismas fuentes de enseñanza, ni tampoco leían los mismos libros, porque estaban en distintos idiomas, el oriente griego y el occidente latino se fueron alejando cada vez más. Faltaba solo que estas cuestiones de política y de cultura afectasen la vida de la Iglesia y dificultasen la estabilidad de la unidad religiosa, ¿no? O sea, todas estas cuestiones culturales y políticas, solo faltaba que empiecen a afectar la vida de la Iglesia, que la vida de la Iglesia no está apartada del resto de la vida de la sociedad. Como sucedió en el caso de Carlomagno, ¿no? Como les contaba, que era un rey de los francos, que no era un pueblo bárbaro, que el Papa Leo III lo nombra emperador en la Navidad del año 800. Emperador de todo el rey, de todo el imperio, ¿no? Siendo que, desoyendo que existía ya un emperador. Carlomagno, viéndose privado del reconocimiento político del emperador de Bizancio, o sea, el emperador que existía, no lo reconoce como emperador del occidente. Entonces Carlomagno se vengó
enseguida acusando a la iglesia de Bizancio, la iglesia ortodoxa, vamos a decir hoy, de hereje. O sea, como no lo reconoció como emperador, el rey Carlomagno acusa a la iglesia de Bizancio de hereje. Denuncia a todos los griegos de no emplear el filioque en la recitación del credo, que es algo que ahora ya vamos a ver más adelante, que es el filioque, ¿no? Se negó también a aceptar las decisiones del séptimo concilio ecuménico. Ya hablamos de lo que eran los concilios. Las decisiones de los concilios ecuménicos eran las decisiones de toda la iglesia. Carlomagno se niega a aceptar las decisiones del séptimo concilio ecuménico. En Oriente, vamos a decir el lado ortodoxo, había muchas iglesias cuya fundación se remontaban a la época de los apóstoles. Había mayor sensibilidad a lo que es la igualdad de los obispos, a la naturaleza conciliar de la iglesia, ¿no? Esto que hablábamos antes, este espíritu conciliar, esta idea conciliar de la iglesia, esta igualdad entre los obispos, se vivía más plenamente del lado griego, del lado ortodoxo. Había más iglesias que se remontaban a la época de los apóstoles. En este lugar, en Oriente ortodoxo, se reconocía al obispo de Roma, o sea, al Papa de Roma, como primer obispo de la iglesia. Pero se lo consideraba primero entre iguales, ¿no? Con esta idea de que todos los obispos comparten el mismo episcopado, como decía San Ignacio de Antioquía, esto lo decía San Cipriano, de que todos los obispos comparten el mismo episcopado. Esta idea perduraba en la iglesia ortodoxa, podemos decir, y entonces reconocía así como el primer obispo de la iglesia, pero se lo consideraba como primero entre iguales. En cambio, en el occidente había nada más que una gran sede con una dignidad de fundación apostólica, ¿no? Había una gran sede, que era la sede del papado romano, que tenía fundación apostólica. De ahí que Roma llegó a considerarse la sede apostólica, como si fuese la única, ¿no? Existía esa idea. Bueno, ya tuvimos ocasión de mencionar el papado como en el contexto de las distintas realidades políticas de Oriente y de Occidente. Y vemos que la estructura centralizada y monárquica de la Iglesia en el Occidente se reforzó aún más con las invasiones de los bárbaros, ¿no? Esta idea centralizada en cabeza del obispo de Roma, una visión más monárquica, no tan colegial, no tan conciliar, no un gobierno de todos los obispos, sino más monárquica, gobierna de uno, se refuerza por las invasiones de los bárbaros. Ahora bien, mientras que el Papa reivindicaba un poder absoluto en Occidente, nada más, Bizancio no protestaba, ¿no? Mientras el obispo de Roma, él reivindicaba un poder absoluto, o sea, un poder sobre toda la Iglesia de Occidente, Bizancio no protestaba. A los bizantinos no les importaba que la Iglesia en Occidente estuviera centralizada, ¿no? O sea, era un tema del Occidente. Pero no les importaba a condición de que
el papado no procurase intervenir en el Oriente. Sin embargo, el obispo de Roma pensaba que su poder jurídico inmediato se extendía tanto en Occidente como en Oriente. Y en cuanto intentase reivindicar esta supuesta autoridad en el territorio de los otros obispos, pero del lado oriental, esto iba a causar problemas. ¿No? O sea, un obispo se superponía sobre la autoridad del otro obispo, ¿no? Es como que tenemos un obispo, no sé, en San Pablo, Brasil, otro en Buenos Aires, otro en Chile, y el de San Pablo dice, no, yo soy la autoridad de todos. Y ahí es donde se empezó a armar el problema, ¿no? Los griegos al Papa le concedían la primacía de honor, como dijimos antes, ¿no? Los griegos al Papa le daban esa primacía de honor, pero no le daban la supremacía universal. Una cosa es una primacía de honor porque era el obispo de la antigua Roma, de la primera capital de Roma, de ese gran imperio. Entonces se le daba una primacía de honor, pero no se le reconocía una supremacía universal, que empezaban a creerse dignos de esto. El obispo de Roma asumía entonces la infalibilidad como si fuera de propia prerrogativa, ¿no? O sea, antes hablamos de que la infalibilidad en cuestiones de fe es del concilio de los obispos, de toda la iglesia, reunida en concilio con la asistencia del Espíritu Santo. Eso empieza a cambiar en la concepción romana y empieza a ver esta infalibilidad como de un obispo, el de Roma. Los griegos mantenían en cuanto a las cuestiones de fe, las decisiones definitivas residían no exclusivamente en el obispo de Roma, sino en el concilio representativo de todos los obispos de la iglesia. Es lo que dijimos recién. La infalibilidad reside en el concilio representativo de todos los obispos de la iglesia. Hay dos concepciones entonces, dos entendimientos distintos de la organización externa de la iglesia. Por un lado, tenemos la visión de la infalibilidad sobre un obispo y por otro lado, la infalibilidad sobre el concilio de los obispos. Me extendí un poco, pero quiero terminar este concepto para no dejarlo truncado, ¿no? Estamos, como les comentaba, por la radio de Tres Capones y estamos hablando sobre el tema de la historia de la iglesia y ahora tocando puntualmente este lamentable suceso, ¿no? De la separación, cómo ocurrió la separación de la iglesia ortodoxa de la iglesia católica romana. Entonces, ahí vemos la primera gran dificultad, que era este reclamo por parte de los distintos obispos romanos a través de los años de la supremacía universal sobre toda la iglesia, lo cual el resto de la iglesia no lo aceptó. La otra gran dificultad que veníamos hablando es el filioque. Giraba esta dificultad en torno de las palabras sobre el Espíritu Santo en el credo niceo-constantino-napolitano. Bueno, ¿qué quiero decir? El credo, que son los fundamentos de la fe, es una declaración de lo que creemos, es nuestra carta de presentación, podemos decir. Fue constituido, ese texto fue redactado justamente en dos concilios, en el primero de Nicea y en el segundo de Constantinopla. Así se conformó el credo, en el siglo IV, donde participó toda la iglesia, tanto la romana como la ortodoxa, porque hasta ese momento no había separación. Y allí
en el credo original que se escribió y redactó, dice, cuando se habla del Espíritu Santo, que creo en el Espíritu Santo, Señor vivificador, que procede del Padre, que juntamente con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado. Eso dice el credo original, que fue constituido en los 2 primeros concilios ecuménicos. Esta forma original es la que se emplea hasta el día de hoy en la Iglesia Ortodoxa sin cambios. O sea, nosotros en cada liturgia, antes de la consagración, rezamos el credo, como una manifestación de fe. Manifestamos todos, por eso canta toda la Iglesia, no canta solo el coro, debe cantar toda la Iglesia, porque todos manifestamos en forma pública que creemos en eso y creemos en lo mismo. Recién ahí puede venir la consagración, después de una declaración pública de nuestra fe. Ese credo que se reza es el mismo que fue constituido en Nicea y en Constantinopla, en los cuales se pusieron de acuerdo en forma conciliar todos los obispos de la Iglesia, tanto del Occidente como del Oriente, donde decimos que el Espíritu Santo procede del Padre. Pero sucedió que en el Occidente se introdujo un cambio, se agregó una frase adicional. Cuando decimos nosotros que el Espíritu Santo procede del Padre, se agregó y del Hijo. Por eso la palabra filioque, que significa justamente y del Hijo, en latín. Filioque es y del Hijo. Por eso es la cuestión del filioque, decimos, ¿no? En el Occidente se introdujo esta frase en forma adicional. Entonces el credo pasó a declararse en una forma distinta en el Occidente que en el Oriente. En el Oriente se dice que procede del Padre y en el Occidente que procede del Padre y del Hijo. Los escritores de la corte de Carlomagno, ¿ves? Estamos hablando, Carlomagno fue nombrado emperador en el año 800, así que más o menos unos 250 años de este gran cisma, 250 años antes del gran cisma. Los escritores de la corte de Carlomagno fueron los primeros en poner de relieve a este filioque y convertirlo en un tema de controvertido, acusando a los griegos de herejía por recitar el credo en su forma original. ¿No? Recuerdan que Carlomagno, este rey franco, que fue nombrado por el Papa Leo III como emperador, al no ser reconocido como emperador por el emperador original, entonces él declara a los griegos, o sea, a los bizantinos, a los que hoy conocemos como ortodoxos, herejes, porque no decía el credo con esta adición, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Pero Roma se portó de una manera conservadora, seguía empleando el credo, por más que el rey de ellos, de ese sector del imperio, decía que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. En Roma se seguía conservando el credo sin esta adición. Se siguió conservando inclusive hasta principios de del año 1000. Inclusive el Papa Leo III, que fue quien había coronado como emperador a Carlomagno, le escribió una carta a Carlomagno, en la que le dijo que a pesar de que él mismo creía de que esta adición del filioque era aceptable desde un punto de vista doctrinal, ¿no? O sea, el Papa le dice, a pesar de que yo creo de que puede ser aceptable desde el punto de vista doctrinal, a la misma vez pienso que es un error buscar una alteración en la forma de recitar el credo.
Leo, a propósito, hizo inscribir el credo, ¿no? El Papa, que si bien lo había nombrado emperador, en lo doctrinal se mantenía, no, el credo original dice, Espíritu Santo procede del Padre. Y hizo inscribir el credo en su forma original, sin el filioque, Espíritu Santo procede del Padre, en unas placas de plata que se expusieron en la iglesia de San Pedro. Durante aquella temporada Roma actuaba de intermediario entonces entre los francos y los bizantinos. Ya estoy terminando, quiero cerrar esto. No, fíjense, el Papa se mantenía conservador, con la misma idea que los ortodoxos. Seguía diciendo que el credo debía ser conservado en forma original como había sido redactado en los concilios de los primeros siglos. Solamente recién a partir del año 850 los griegos empezaron a preocuparse por este filioque. Pero por fin cuando reaccionaron fue una reacción crítica y aguda. Los ortodoxos protestaron y siguen protestando en contra de esta añadidura al credo por dos razones. O sea, los ortodoxos protestaban y protestan por esta adición al credo por dos razones. En primer lugar, el credo es posesión, dicen, de toda la comunidad de la iglesia entera. Así que si se van a hacer alteraciones, se debe hacer por medio de un concilio de toda la iglesia entera, un concilio ecuménico. Así como se creó por medio de un concilio de toda la iglesia, si se va a hacer alguna alteración en ese credo, un cambio, debe hacerse por toda la iglesia, no por un sector. Al alterarse en Occidente sin consultar a los orientales, entonces los occidentales se hicieron culpables de un pecado que perjudica la unidad de la iglesia. Y dicen los ortodoxos que en segundo lugar, la mayoría de los ortodoxos creen que el filioque, o sea la adición de que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, además creen que constituye un error teológico. Mantienen que el Espíritu Santo procede únicamente del Padre y les parece herético decir que procede también del Hijo. Bueno, ahí vimos un poco cómo se da esto del gran cisma, ¿no? Un triste suceso que se fue cada vez ahondando más y hoy continúa, pero hay realidades doctrinales que no se pueden pasar por alto. Se tienen que resolver esos temas doctrinales. En algún lado está la verdad, y la verdad no se puede negociar, ¿no? O sea, esa es la parte difícil de esta cuestión. Bueno, voy a poner otra vez este que me gustó para cerrar un poco con el tema de los romanos y después leemos algún comentario de WhatsApp 3758 51 36 13. Aquí compartimos entonces este canto de los romanos. No es religioso, pero es interesante por el contexto del día de hoy. Aquí vamos. He visto mucho del resto del mundo. Es brutal, cruel y oscuro. Roma es la luz. Y nunca has estado ahí. Existió un sueño llamado Roma. Era solo un suspiro. Nada más que un suspiro. Y se desvanecía. Era tan frágil. Y temo que no sobrevivirá al invierno.
Bueno, aquí estamos entonces con el programa de la luz de los Santos Padres. Mandamos a todos aquellos que nos escuchan, envían mensajitos, bueno, contándonos que nos escuchan. Mandamos saludos a Sofía de Buenos Aires, que está con su hija Sofía, que también está escuchando. Muchas gracias por el mensaje de ustedes, Dios los bendiga. Y también el padre Nectario, monje que vive en Guatemala. También le mandamos un cariño enorme a él, al padre Ignacio, a su obispo máximo y a todos. Que Dios los bendiga también a todos ustedes. Y agradecidos. Y otros amigos más también, que también dicen que les gusta mucho el tema. Y bueno, qué bueno, ¿no? Porque es un tema medio complejo, bastante complejo. Y difícil para tocar por la radio, ¿no? Pero bueno, interesante para conocer, para saber dónde uno está parado, y después tomar determinaciones correctas en la vida, conociendo cuál es la historia de cada uno, dónde estás, cómo es, de dónde venís y demás. Bueno, creo que hemos llegado sí al final del programa y Dios mediante entiendo que el próximo lunes, si Dios quiere, podremos hacer el próximo programa y bueno, y si no será otro lunes. Que Dios los bendiga. Vamos a rezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verdaderamente es digno bendecirte, siempre bendita y purísima Madre de Dios. Tú eres más honorable que los querubines e incomparablemente más gloriosa de los serafines. Te glorificamos a ti que diste al mundo, Dios el Verbo, sin dejar de ser virgen, y que verdaderamente eres la Madre de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, tengan buena semana. Recuerden, este sábado es la fiesta de San Demetrio, tenemos liturgia. Que Dios los bendiga.